el presidente de Finlandia, en una entrevista con un medio finlandés, dice en la entrevista que antes de anunciar digamos, la solicitud formal de Finlandia para ingresar en la OTAN, él había hablado con los miembros de la OTAN en privado, el gobierno finlandés, y entre ellos con este señor que está aquí, Recep Tayyip Erdogan. Y le había comentado el deseo de Finlandia de formar parte de la OTAN. Y Erdogan había dado su visto bueno en privado y había dicho, sí, evaluaremos de forma positiva el ingreso de Finlandia en la OTAN. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque para que un país entre en la OTAN o tiene que ser invitado o él presenta una solicitud formal de la alianza y después en consenso, si los países están a favor, pues este país puede entrar. ¿Qué significa consenso? Que ni uno solo puede oponerse. Aquí ya no es una cuestión de veto de países, o sea, no es como el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hay 5 países que tienen derecho a veto y todos los demás no los tienen. No, no, no. Acá todos, absolutamente todos tienen que estar de acuerdo. Quiere decir que incluso un país sumamente pequeño como Montenegro pudiese vetar el ingreso de un país a la OTAN. Por supuesto que hay países que son mucho más influenciables que otros. Montenegro lo pueden presionar bastante. Pero parece que a Turquía no la pueden presionar. Parece que Turquía es uno de esos casos como el ruso, que cuando lo analizamos desde un punto de vista muy occidental, siempre enfocado en las cuestiones academicistas del PIB, competitividad, calidad de vida y todo eso, decimos, bueno, Turquía no debería tener tanto poder. Pero Turquía parece que tiene un poder que sobrepasa enormemente los cálculos tradicionalmente academicistas. Y a Turquía nadie la puede presionar. Y ya vamos a ver por qué tiene tanto poder. Y cuando Finlandia y Suecia anunciaron su candidatura, pues estalló una forma de burla internacional, porque decían, Putin no quería OTAN, ahora va a tener más OTAN, ahora van a haber 2 países nuevos en la OTAN. 2 países que de por sí no eran neutrales, porque son miembros de la Unión Europea, y la Unión Europea en sí es también una alianza de defensa. Y se los explico por qué. Artículo 42 del Tratado de la Unión Europea dice expresamente que si un país de la Unión Europea es atacado, los demás países deben ir en su asistencia, es decir, es como que si fuesen la OTAN. Artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. Y lo digo, ¿y por qué lo digo? Porque hay gente que me ha dicho, no, la Unión Europea no es una alianza defensiva, sino solamente económica. Tú estás equivocado. Artículo 42 del Tratado de la Unión. Y pues se acaba el debate. Entonces estos eran ya 2 países que formaban parte de la Unión Europea, así que no pueden ser considerados neutrales. Pero bueno, digamos que viendo lo que estaba pasando en Ucrania, decidieron dar el paso. Y había la burla hacia Putin. Y Putin, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Rusia? Primero que Rusia ya había declarado que una cosa era Ucrania y otra cosa eran otros países. Es decir, los costes que está asumiendo Rusia por Ucrania no los iba a asumir por otros países. Ucrania tiene para los rusos un valor que solo los rusos le pueden dar. Ahí nació su civilización, son pueblos unidos personalmente, los matrimonios mixtos se cuentan en millones, toda la vida, digamos, fueron parte de un mismo imperio. Kiev fue la primera capital del imperio de los Rus, cuando era, digamos, este imperio que abarcaba Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Bueno, digamos que no estaban dispuestos bueno, y hay millones de ucranianos que son prorrusos y que tienen vínculos políticos, personales, históricos con Rusia. Bueno, no iba a ser el mismo caso. Pero entonces había la duda de que qué es lo que va a hacer Putin. Y Putin dijo, bueno, mientras no hayan bases de la OTAN en Finlandia y no se instalen ahí misiles, no vamos a hacer mayor cosa. Y él dice, digamos que para Rusia en realidad el problema no es tanto la OTAN, sino la ampliación de la infraestructura militar de la OTAN. Pero bueno, quedaba, digamos, en el ambiente el hecho de que Rusia no estaba haciendo algo con el caso nórdico,
caso de Suecia y Finlandia. De repente, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, en una rueda de prensa, él dice que él no va a aprobar el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Que estos son países que se han portado muy mal con Turquía, que le han dado cobijo a organizaciones terroristas como él las define, que son, digamos, los kurdos que luchan en favor de la independencia en Turquía, pero además también han apoyado a los kurdos en otros países como el caso de Siria, y que él empezaba una intervención militar en Siria, y esto es muy importante, porque tal vez aquí está la clave de todo. Él empezaba una intervención militar en Siria e iba a vetar el ingreso de estos dos países. Y entonces, por supuesto, que vino el escándalo. Sin Turquía, estos países no entran a la OTAN. Si Turquía veta, estos países no entran a la OTAN. Y el problema es que a Turquía nadie la puede presionar. Como yo les he dicho, es un país que tiene mucho más poder, enormemente más poder, y ya vamos a ver por qué, del que el academicismo nos dice. Tanto es así que ni siquiera Donald Trump pudo presionar a Erdogan. Cuando Erdogan decidió comprar las baterías antiaéreas S-400 a Rusia, estamos hablando de un país OTAN comprando armamento de alta tecnología a Rusia, Trump intentó presionar a Turquía y hasta la amenazó con sanciones, y pues eso Erdogan ni le va ni le viene. Y simple y llanamente procedió a la compra y dejó en claro a Trump que nadie lo iba a presionar. Y las S-400 hoy en día están en Turquía. Entonces, pues bueno, este es el país del que estamos hablando hoy. Y nos preguntamos por qué es tan poderoso. Y antes de hablar del caso de Finlandia y de Suecia y de por qué lo veta, veamos este mapa. Y aquí es donde vemos el poder que tiene Turquía. Este es Live EU Map. Esto es un mapa de actualización del conflicto hecho por los ucranianos. En rojo, el territorio conquistado por Rusia. Ellos actualizan un poco tarde. Son ucranianos y por supuesto que cuando hay un avance ruso se toman sus 5 días para actualizarlo. Pero bueno, digamos que es un mapa más o menos fiable. Aquí tenemos a Ucrania. Como vemos, solamente le queda este pedacito de salida al mar y todo el resto de la salida del mar está tomado por los rusos. El mar de Azov está tomado por los rusos. Aquí tenemos a Rusia, toda esta zona es Rusia, y en rojo territorios ucranianos tomados por Rusia, y aquí en rojo territorios georgianos tomados por Rusia. Si sumamos desde Abjasia, territorio georgiano, pero tomado por Rusia, hasta Gerson, territorio ucraniano tomado por Rusia y que ya que opera como zona rusa, aquí circula el rublo, ya le están dando pasaporte ruso a todos estos habitantes. Si sumamos toda esta costa, tenemos que Rusia tiene más del 55% de la costa en el Mar Negro. Quiere decir que Rusia tiene un poder preponderante en el Mar Negro. Y hay solamente un país que rivaliza en poder en el Mar Negro por la extensión de la costa y sobre todo por el control del acceso al Mar Negro, que es Turquía. Como vemos, esto es un mar que es como que si estuviese cerrado, pero cuando hacemos zoom, vemos que existen estos estrechos. El Bósforo llegan a este mar que se llama el Mármara, y del Mármara pasan por este otro estrecho que se llama el Dardanelos, y del Dardanelos llegan al Mediterráneo. Los estrechos del Bósforo y Dardanelos, tan famosos en la historia porque son los que conectan el Mar Negro con el resto del mundo. Y estos quedan en Turquía. Turquía es quien controla el estrecho del Bósforo y Dardanelos. Pero al controlar el estrecho del Bósforo y Dardanelos, Turquía permite el paso de la navegación, de los buques comerciales y buques de guerra. Pero esto es muy importante, porque en el caso de los buques de guerra, el derecho internacional le permite a Turquía cerrar el acceso al Mar Negro a los buques de guerra beligerantes al Mar Negro. Es decir, que si hay un conflicto ahorita, por ejemplo, en Ucrania,
Turquía puede cerrar el Mar Negro y que ningún otro buque de guerra entre, como de hecho está pasando actualmente. Así que se dice, Turquía cierra el Mar Negro y si Rusia pierde un buque en el Mar Negro, pues no lo puede reponer, porque no puede traerlo del Báltico o del Océano Pacífico y traerlo porque tendría que pasar por los estrechos del Bósforo y Dardanelo y Turquía lo cerró. ¿Eso es cierto? Falso. Todos los países, ningún país, perdón, lo puede hacer salvo uno, Rusia. ¿Por qué? Aquí hay una serie de canales. Aquí hay otro mar que se llama el Mar Caspio, que se conecta a través de un río que se llama el Volga, y del Volga se conecta por otro río que se llama el Don. Y pasan del Mar Caspio al Mar de Azov, que actualmente está totalmente controlado por los rusos, y llegan al Mar Negro. Pero también del Mar Báltico pueden pasar vía ríos llegando a Moscú a través de canales y de Moscú llevándolo hasta el Mar de Azov. Por eso es que Moscú es considerada la ciudad de los 5 mares, porque hay unos canales que lo conectan con el Mar Blanco, que está en el Ártico, el Mar Báltico, el Mar Caspio, el Mar de Azov y el Mar Negro conectan a Moscú. Por supuesto que estos canales no permiten pasar a buques demasiado grandes, como por ejemplo un portaaviones, pero una fragata y un submarino pueden pasar. Sin embargo, los rusos prefieren no usarlo porque es un camino muy engorroso. Pero si tienen que mandar una fragata porque sí o sí lo necesitan, el único país aparte de Turquía que puede introducir buques de guerra es Rusia.